Bueno, hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos con Carolina Quiroga y yo, Inés Moset, coordinando la mesa Conceptos deconstruidos y palabras omitidas, ausencias en la historiografía de la arquitectura. Solamente una breve introducción, agradeciendo la posibilidad que nos da la Secretaría de Investigaciones de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, con estas jornadas para encontrarnos y debatir temas específicos, organizando mesas, en este caso una mesa que organizamos desde el programa GADU, Género, Arquitectura, Diseño y Ciudad, del Instituto de la Espacialidad Humana al cual pertenecemos y donde están radicados nuestros proyectos de investigación. Bueno, Carolina, no sé si quieres decir. Sí, no mucho más, se van a decir por sí mismas. Ahora también agradecer a todas las personas y que se suman a esta jornada de reflexión, y solamente abrir que nosotros hemos puesto el concepto de la mesa, ¿no? Estas palabras ausentes, estos conceptos deconstruidos, y que en el marco de lo que planteaban las jornadas de investigación, todas las presentaciones van a sumar reflexiones, instrumentos y casos que van a ayudar a repensar, ¿no?, estos conceptos desde también una perspectiva de género como un instrumento conceptual y metodológico que nos permite, ahora lo vamos a ver, el poder visibilizar, deconstruir estas palabras y conceptos. Nada más, una breve introducción al equipo que se presentó. Bueno, la primera presentación es la mía, así que... Eh, sí, te presento, Inés. Dale. Bueno, vamos a la primera presentación, es de la doctora arquitecta Inés Moset, de Buenos Aires, Argentina, y su presentación se denomina Datos perdidos recuperando la historia de las mujeres pioneras en la arquitectura en Argentina. Bueno, gracias, Caro. Voy a ir rapidísimo, me avisan en todo caso porque esta es una, como todos y todas, vamos a tener que hacer una mini síntesis de trabajos de investigación que nos han llevado mucho tiempo. Este es un trabajo que estoy desarrollando dentro del CONICET, que se llama Vacíos historiográficos, la ausencia de las mujeres en la historia de la arquitectura argentina. Se trata de un trabajo de investigación bibliográfica y de archivo con acceso directo a las fuentes, y el objetivo de la investigación es indagar críticamente la historia de la arquitectura de Argentina con perspectiva de género, reconociendo la producción de las mujeres e identificando protagonistas y relevando sus aportes. Reconocer que las mujeres tienen una historia propia supone un cambio a nivel global, una nueva forma de mirar e interrogar los datos y los documentos. Esto también significa replantear qué significa la disciplina, habitualmente centrada en el héroe o el genio, el arquitecto blanco, que se dedica a proyectar y construir edificios. La pregunta con la que iniciamos esta parte de la investigación es qué ocurría o qué había ocurrido antes de 1929, cuando egresó Finlandia Pisul de la Universidad de Buenos Aires, la primera arquitecta argentina. Es decir, si había en la historia de la arquitectura argentina mujeres construyendo, o que habían sido unas simples testigos de la construcción del hábitat. Uno de los conceptos centrales que sirve para guiar esta investigación es el concepto de Jacques Derrida de la violencia de archivo, donde se explica que algunos datos se omiten de los archivos, ¿no? Archivo es una palabra griega que significa la casa del vencedor, entonces hay una selección de qué se va a recordar y qué no se va a recordar. Esto explica por qué en una sociedad patriarcal los datos que necesitamos han quedado afuera de la historia o han sido difuminados.
Entonces empiezo a hacer como un recorrido por la historia, y lo voy a hacer como muy rápidamente, en 4 instancias de la historia de la arquitectura argentina y de lo que ocurría en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles y las españolas. Y también tiene que ver con cómo se cuenta la historia de la vivienda, ¿no? Entonces, cómo se excluye no solamente las mujeres, sino las producciones de pueblos originarios y cómo la actual arqueología feminista está dando cuenta de algunos avances en cuanto a interpretaciones y cómo se les atribuye a grupos del pasado características propias del presente, instaurándolas como esenciales. Entonces surge la pregunta, ¿por qué asumimos que quienes construían en ese momento eran varones? Cuando existen numerosas referencias y que descubren ciertas fuentes históricas y antropológicas que nos cuentan que las mujeres aymara construían con adobe, las Selknam de Tierra del Fuego eran las encargadas de armar y trasladar los toldos, las chozas, lo mismo ocurría con las tehuelches o aoniken, igualmente con las pampas, incluso las ranqueles, decía un texto de 1881, son las constructoras de las tolderías, y hay toldos cuya disposición interna se ajusta a reglas que revelan cierto grado de intuición artística. Y ahí también yo me preguntaba si este rol protagónico que tenían las mujeres en estas sociedades aumentaba a los ojos de los conquistadores la falta de civilización de estas sociedades. En el momento de la conquista se pasa de un patriarcado de baja intensidad a uno de alta intensidad. Las mujeres ibéricas reflejaban un efecto combinado entre el Islam y el catolicismo romano, y tenían grandes restricciones en cuanto a lo legal para tomar decisiones, ¿no? Era innecesario que aprendieran a escribir, eran personas tuteladas por sus maridos, y sin embargo las que tenían una posición más beneficiosa eran las viudas y las solteras, que tenían la posibilidad de disponer de bienes heredados y ser titulares de ellos. Acá 4 ejemplos eh, de, de edificios construidos por mujeres en la época de la colonia española. También sabemos que las mujeres formaron parte de la conquista, que venían y fundaban las ciudades a la par que los varones, y que también la población de las mujeres superaba a la de varones en la mayoría de las ciudades coloniales, ya que los varones se dedicaban al transporte de bienes, sobre todo al Alto Perú, y trabajaban en el comercio y la minería, mientras que ellas se quedaban en las ciudades y eran las que participaban activamente en la vida urbana. Varios de estos edificios fueron construidos mientras que, o sea, son contemporáneos, mientras que en España reinaba Isabel Farnesio, que fue artista, coleccionista de arte, impulsora de numerosas obras de residencias visuales, las cuales ella eh, supervisaba, digamos, personalmente. Cuando después de la Revolución de Mayo, las, tampoco las, es que las instituciones republicanas hicieran gran cosa para mejorar la situación de las mujeres. Se continuó el tema de la incapacidad civil de las mujeres casadas, y entonces también los ejemplos que encontramos en su mayoría son de viudas y tienen que ver con toda una etapa del país donde el país se comienza a poblar y se empiezan a establecer colonias o poblaciones, y ahí tenemos algunos de los ejemplos. Bueno, el de abajo quedó sin rótulo y es el de Dolores Costa Brizuela, la viuda del general Urquiza, viuda muy joven que construye varias colonias en Entre Ríos, el parque de la ciudad de Paraná, etcétera. Y una otra etapa es la etapa del acceso a la formación profesional, que fue bastante complicado, es decir, ya en los años previos a que hubiera una primera arquitecta, y empezamos a encontrar datos como en el Censo de Población y Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde empiezan a aparecer las mujeres
dibujantes, que sabemos que trabajaban en los grandes estudios de arquitectura porque había avisos clasificados donde ellas se promovían, textos en las revistas de arquitectura, donde ya se empieza a hablar de que cuando habrá una arquitecta en Buenos Aires, textos como la novela Mecha y Turbe, escrita por Irma de la Barra, donde ya hay un personaje que diseña las casas de los obreros, o datos como en 1921 la primera mujer miembro de la Sociedad Central de Arquitectos, que es una estadounidense que llega a Argentina y que ya tenía una gran vasta construcción. Y por último, otras que pertenecían a otras disciplinas que construían, como las ingenieras Elisa Bachofen y María Catalina Negri, o la escritora Victoria Ocampo, de la cual va a hablar después Manuela Barral. Y después hago como una categorización de cómo trabajar con estos datos y cómo han sido tratados por los libros de historia de la arquitectura, y cómo son las posibles estrategias para escribir la historia con y contra esos datos. Ahí hago una enumeración, la de incorporar los datos que a veces no están dentro de los libros de la propia disciplina, como decía, hay que basarse en otras fuentes de historia, arqueología, antropología, revisitar los datos existentes para ofrecer una interpretación diferente de los acontecimientos, proponiendo nuevas miradas o perspectivas conceptuales, cuestionar los datos, porque frecuentemente han sido construidos desde una mirada patriarcal, o revisarlos permitiendo la contextualización, construir datos. Existen escasas sistematizaciones y bases de datos que permitan la producción de una historia diferente, y en ese sentido tratamos de aportar en iniciativas como un Digo una arquitecta o nuestras arquitectas, e imaginar los datos, que es un ejercicio que nos permite crear hipótesis que amplíen la frontera del conocimiento y que permitan indagar de manera novedosa lo que todavía no ha sido contado. Estos datos invisibilizados constituyen una violencia contra la comunidad de mujeres que se encuentran sin referentas en el desarrollo de la profesión, que se caracteriza por la falta de reconocimiento evidenciada en nuestra casa de estudios en la distribución de notable inequidad de cargos y espacios de poder. Una historia más completa es esencial, entre otras acciones, para construir una comunidad académica atravesada por desigualdades estructurales. Gracias. Aplausos. Sobresaliente. Buenísimo. Bueno, Inés, pasamos a la otra. ¿Presento yo? Dale. Bueno, ahora vamos a tener el placer de escuchar también a amigues Eva Álvarez y Carlos Gómez, que van a contar sobre la investigación en el IAHU, el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura, y las arquitectas de habla hispana. Buenas tardes o buenas noches aquí, buenos días ahí. Voy a intentar compartir. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde, noche, con vosotros. Voy a intentar compartir. La verdad que estas secciones son como inyecciones de vitamina C, ¿no? Sale uno contenta todas las veces. Debería estar compartiéndose. Puedes. Sí, ahí se está viendo, pero Sí, pero tienes que hacer... ¿Por qué no le das F5? Carlos, abajo es como eso que parece una televisión. Eso, ahí. Vale, no, sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que no me estaba funcionando. Bueno, empezamos, Eva. ¿Empezamos? ¿Hablo yo? Sí. Bueno, este trabajo lo hemos realizado Carlos y yo. Por supuesto, para nosotros es un placer estar aquí. ¿Es el que es? A ver. Sigue, es que yo creo que... Ah, perdón. Que había un error en el título. Bueno, Carlos y yo somos pareja, somos los dos arquitectos y los dos profesores y investigamos juntos. Y por tanto el feminismo, tanto él como yo lo tenemos todo lo asumido que nuestra educación nos permite, es decir, todo lo beligerante que podemos. Y desde hace tiempo, y más desde que conocemos a tantas amigas
como tenemos hoy aquí. Estamos preocupados por este tema. En el año 2019 mandamos una propuesta para un premio en el archivo, en el International Archive for Women in Architecture, que está en Virginia Tech, y tuvimos la suerte de ganarlo y nos fuimos allá. Y aquí estamos ahí haciendo fotografías que ahora les contaremos. Vale, que se cargue. Nosotros estábamos desde hace tiempo preocupados pues, porque todo lo que nos rodea nos parece fundamentalmente injusto. Como profesores, como arquitectos, como arquitecta, como profesora y también como ciudadanas, ¿no? Nosotros, hay muchos libros de referencia, pero en esta ocasión queríamos resaltar estos tres. Uno es la tesis doctoral de Daniela Arias Taurino, que es una joya porque identifica, igual como ha hecho ahora Inés o tantas amigas, los procesos de invisibilización de las mujeres en la historiografía que solemos consultar, que usamos supuestamente neutralmente en clase, que si no la han leído les recomiendo que la miren. Por supuesto, toda la bibliografía alrededor del feminismo y las mujeres, en concreto este libro, Play for Women, que es una recopilación de textos canónicos, todo ello. Y en este caso nos fijaremos en el de Karen Frank, que habla que las mujeres, por lo que sea, tienen un modo propio de conocer, tienen unos intereses específicos. Y el último texto, que fue un descubrimiento en una nota al pie de un libro de Tomás Maldonado, argentino como muchas de ustedes, en el que nombraba a un economista que se llamaba G.L.S. Shackle, que hablaba de que a pesar de que la economía se considera una ciencia, nunca acierta el resultado. Y esto lo hemos vivido todos en carnes propias, ¿no? Que por qué pasaba eso. Y este hombre es economista, fue asesor de Churchill, y él lo que venía a decir es que uno cuando toma decisiones de un futuro que aún no está decidido, esas decisiones cambiarán ese futuro. Por lo tanto, nosotros cuando estamos tomando las decisiones no lo conocemos en el momento de tomarlo. Y que tan importante como el conocimiento o el desconocimiento que uno pueda tener a la hora de tomar decisiones, la conciencia del desconocimiento o el conocimiento, era la imaginación. Porque tomar una decisión suponía imaginarse a una, en ese futuro imaginado. Y que además, el tomar una decisión suponía un compromiso con hacer todo lo necesario para que se produjera aquello que nosotros deseábamos que pasara en el futuro. Nosotros sabemos que proyectar, somos profesores de proyectos, tomar decisiones, lo vemos constantemente. Investigar también es tomar decisiones. Por tanto, si alguien que es un economista, que no suelen ser de izquierda y que estaba con Churchill, opinaba que era fundamental la imaginación y el compromiso en la toma de decisiones, eliminar la imaginación de una parte sustanciosa de la población es no tener capacidad de imaginar ese futuro en diversidad. Y a nosotros ese texto nos impactó bastante, no es un texto fácil de leer, tampoco yo soy economista, somos economistas y tenemos capacidad para criticarlos, pero sí la idea de que uno cuando toma una decisión, cuando decide algo, previamente lo ha tenido que imaginar. Ha habido alguien que ha imaginado eso y ha habido alguien que ha tomado las decisiones necesarias para que eso se produzca. Borrar del imaginario la imaginación de las mujeres, si la imaginación de lo que va a suceder en el futuro solo la toman hombres, normalmente borran de ese futuro a las mujeres. Esa era la consecuencia directa de esta. Y dándole vueltas a eso, nosotros propusimos ver el archivo que todas ustedes conocen, internacional, es el archivo que fundó un grupo de mujeres liderado por Susana Torre en el año 73 en Nueva York, y después, unos años después, 20 años después, se fue, Milka Blitnakov lo llevó a Virginia Tech y entonces pasó a llamarse el Archivo Internacional. Es una referencia para todas las mujeres o para todas las personas interesadas en estudiar
el comportamiento de las mujeres, el trabajo de las mujeres. Y entonces pensamos nosotros, bueno, ¿cuántas personas hay que no hablen inglés? Porque también como académicos, académicas, vemos siempre que todas las bibliografías de las personas que hablan inglés refieren a autores o autoras inglesas, muy pocas, y si son de otro país es porque han sido traducidos al inglés. Dice, bueno, vamos a ver en el archivo qué hay. Entonces, claro, cuando miramos los perfiles que había, obviamente, pues el pico es Estados Unidos, y por supuesto en lengua inglesa, y en Spain está por aquí, muy poco, y hay un poquito más de Canadá y de Alemania. Pero bueno, el archivo está fundamentalmente nutrido, como es lógico, aunque es una referencia internacional, por personas que fundamentalmente hablan inglés. Y cuando lo vemos por idioma, asumiendo que las nacionalidades están vinculadas al idioma, que eso también es discutible, pero los datos son muy llamativos. La mayor parte del archivo es referencias, perfiles que provienen de la cultura inglesa, un poquito en español, porque tenemos a toda Latinoamérica hablando español, pero para la extensión del territorio no es proporcional, y el resto de los idiomas, ¿no? Entonces nosotros propusimos, la propuesta que ellas nos premiaron era ver cuántas mujeres que hablaban español estaban en el archivo, y hay 9. Nosotras, vamos a ver, no vamos a decir, encontramos 9. Y nos fuimos allá, que era la foto que vieron, para ver qué había de estas mujeres. Espera un momentito, Carlos. Nosotros, la persona que más tiene en ese archivo material es Susana Torres, ahora hablaremos de ella, y las demás están años luz de esta mujer, un poquito Diana Balmori. Paola Selden nos dijo que no quería que la estudiáramos porque ella formaba parte de la comisión del premio, y de las demás hay, porque hay algo, pero hay muy poco material de estas mujeres. Hay 2 cubanas, una mexicana y 4 españolas, ¿no? Es testimonial. Es testimonial lo que hay en realidad. Vimos el material, y el material que les queremos mostrar o contar, que estaba, Carlos, es el de Susana Torres y el de Diana Balmori. Susana Torres es en 2016, en 2015 estuvo en Valencia. Ahí también vemos a Inés, que es, pues, en esta foto estará algún día en una tesis doctoral. Y Susana Torres es conocida por, ¿puedes darle? Vale. Por este trabajo que todas ustedes conocerán también, que fue un libro, un catálogo y una exposición. En el archivo encontramos todos estos dibujos, y vamos a ponerlos más señalados, que ya conocíamos, pero estamos viendo los originales, que es The House of Meanings, que es una propuesta que hace en los años 70, en el cual hay una matriz de espacios iguales, que pueden lo mismo ser interiores y exteriores, con diversos usos compartidos, públicos y privados, que todavía está vigente. En España ahora está usando este método, aunque Habraken también lo estaba nombrando en ese momento, que ahora está muy vigente en España, y que yo creo que esta modalidad de vivienda no se ha estudiado suficientemente, y sus propuestas. O la propuesta para el memorial sobre Ellis Island, en la que ella, si Carlos puedes marcar aquí. Sí, perdón. Ella trabaja ese memorial tanto para la Bienal de Venecia como para el centenario de la Liga de Nueva York, la Liga de Arquitectura de Nueva York, y ella retoma las trazas de las distintas momentos de crecimiento de la isla, que es algo que hasta entonces no se había hecho, por lo menos hasta donde yo sé, y donde ella dice, con claridad. Cosa que después Peter Eisenman empleará en otros proyectos, y muchas otras personas emplearán otros proyectos, y no está... Con gran éxito en aquellos casos. En aquellos casos no está igualmente reconocido. Y en el lateral izquierdo, pues ahí lo que tiene es un espacio para celebración de la multiculturalidad. Estamos hablando de los años 80. Diana Balmori, como todos saben, nació en España, vivió en Argentina, se casó con César Pelli y fueron los dos a trabajar a Estados Unidos. El trabajo de César Pelli todo el mundo lo conoce, y el de Diana Balmori lo conoce mucha menos gente. Muy poquito. Cuando tiene un trabajo
espectacular en todo lo que tiene que ver el paisaje, entendido como infraestructura. Y en los planos, en los dibujos que están de gran tamaño en el archivo, podemos ver constantemente la referencia a los suelos filtrantes, al uso del territorio como infraestructura que permita la circulación del agua o del aire. Pasa al siguiente. O, por supuesto, todos los términos que tienen que ver con la sostenibilidad y el elemento verde. Bueno, nosotros hemos estado en contacto, por supuesto, con Susana Torre, con la familia de Diana Balmori, también con la familia de Cristina Grau, con Carmen Espejel y con Carmen Pinós. Las personas de Cuba y de México les hemos escrito email, nos han contestado amablemente, pero no ha habido mayor relación. En cualquier caso, nosotros pensamos, y a la vista de todo esto, que hay que construir, un poco como decía Inés antes, hay que reconstruir los archivos y el sentido de los archivos, una red de archivos internacional conectada por internet. Hay que dar la vuelta para que digamos, los datos se reproporcionen a la realidad. Y nosotros, Carlos y yo, estamos encargados de organizar un congreso que hemos decidido, podría tener cualquier título, pero hemos decidido que se llama Archives, en abril del 23, el que espero que puedan venir a visitarnos o compartirlo online o como quieran, están todas invitadas. Pero les invitamos a empezar en el precongreso a pensar sobre el tema de los archivos, porque si uno tiene los datos, siempre podrá mirarlo alguien con otros ojos o con otros criterios. Es decir, es el modo que los archivos son, digamos, recursos para que la gente pueda establecer sus propios criterios. Carlos, no te he dejado hablar. No, ya, pues no te preocupes. Bueno, todo este trabajo lo hemos hecho juntos. Lo que pasa es que yo siempre agarro la palabra y no la suelto. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, Eva, buenísimo. Allá iremos a Valencia, estaremos ahí. Por supuesto, aplausos. Muy bueno. Muy bueno. Vale, primero, escuchar. Bueno, un placer, ya lo saben que nosotros aquí tienen fans en Valencia. Sin duda. Qué alegría. Bueno, aprovechando que les faltaban datos sobre las arquitectas mexicanas, aquí aquí tenemos la presencia de México. Vamos a escuchar ahora presencias femeninas en la historia y la teoría del urbanismo, la experiencia en la licenciatura en urbanismo de la UNAM, y van a estar presentando Erika Alcántar García y Héctor Quiroz Roth del Ciudad de México. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, la voy a poner entonces en modo presentación. Y pues bueno, ya lo mencionaron, pero bueno, nosotros venimos de la UNAM, de México, ¿no? Particularmente de la licenciatura en urbanismo, y eso pues nos da también mucho gusto estar compartiendo aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Por favor, avísenme si va cambiando. No está cambiando. Se ve la pantalla del PowerPoint, digamos, con las diapos al lado. Que se supone que tendría que cambiar, pero a ver. ¿Ahí la están viendo? No. No, Erika, no. Una disculpa. ¿Allí? Ahí va. Ahora ¿Ahí? Sí. Ahora sí. Tendría que estar una lámina que dice contexto. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, sí, contexto. Una disculpa por estos inconvenientes, pero bueno, un poco de dónde surge, ¿no?, esta experiencia que les queremos compartir desde la UNAM, desde la licenciatura en urbanismo, pues un poco presentar
cuál es este contexto en el que nosotros vimos, ¿no? Un poco la convocatoria y que nos animamos a realizar esta investigación. En principio, pues bueno, como ustedes saben, pues estamos atendiendo desde hace unos años a una cuarta ola del feminismo, ¿no? Global, en donde de algún modo se pide pues la erradicación de las violencias, ¿no? De todas las formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y particularmente estos movimientos pues han venido siendo más extensos y extensivos en Latinoamérica y en algunas otras zonas del mundo, ¿no? Pero también cuando nosotros llegamos a la convocatoria estábamos en un momento, ¿no? Coyuntural para nuestra universidad y particularmente para nuestra facultad, que es un paro académico que duró 5 meses y medio, del cual acabamos de regresar, ¿no? Y ese paro académico tenía como objetivo evidente, bueno, también erradicar, ¿no? Las violencias machistas en nuestra facultad. Y uno de los elementos derivados de esa o de las exigencias derivadas de este paro fue también la visibilización, ¿no? Histórica de varias mujeres arquitectas, paisajistas, urbanistas y diseñadoras industriales en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Al mismo tiempo queríamos justamente recuperar, ¿no? Algunos de estas pioneras y de estas mujeres, ¿no? Emblemáticas que han pasado por las licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, pero especialmente, por supuesto, por la licenciatura en urbanismo, de la cual somos profesora y profesor, el doctor Héctor Quirós y yo. Y esta licenciatura pues es relativamente joven, tiene 36 años, ¿no? Pero justamente la funda la primera y única hasta el momento doctora emérita en nuestra facultad, que es la arquitecta Estefanía Chávez. Entonces queríamos recuperar un poco de esto, ¿no? De esta genealogía y empezar a revisitar la historia de manera crítica en dos sentidos. Primero, la historiografía, ¿no? Académica, y por otro lado también, digamos, la historiografía académica androcéntrica, y por otro lado la historiografía académica desde la planeación institucional. Bueno, entonces hicimos un poco este ejercicio que es muy interesante, ¿no? Como ya nos habían presentado en las Inés y Eva y Carlos en las presentaciones previas, igual, ¿no? Agarrar los textos de los libros que pueden ser considerados de texto, ¿no? En la historia del urbanismo, que recuperan no solo hombres, sino también, sobre todo, hombres desde una perspectiva no solo androcéntrica, sino eurocentrista también, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un poco recuperar cuántas autoras, contabilizarlas, ¿no? Cuántas autoras se nombran en estos textos y sobresalen algunos nombres, ¿no? Claro, como Jane Jacobs, como François Choay, como Dolores Hayden, ¿no? Pero en general las mujeres son una minoría en esta síntesis de la historia del urbanismo moderno. Entonces también queríamos justo trasladar esa reflexión a México y en primera instancia lo que revisamos pues es desde la historia, ¿no? Desde la historia y la historiografía del urbanismo, cómo es que se contabiliza un poco, ¿no? Este urbanismo moderno. En ese sentido encontramos una primera generación que pueden ser también considerados pioneros, ¿no? De la disciplina moderna del urbanismo en México a finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, con nombres como Miguel Ángel de Quevedo, como Carlos Contreras, José Luis Cuevas Pietrasanta, pero también en una segunda generación más hacia los años 30, 40 y 50, empezamos a ver que comienzan a aparecer dos mujeres, ¿sí? Tal vez fueron más, pero nosotros seguimos la pista de dos mujeres que fueron esenciales para la planeación en México, ¿no? La primera de ellas, Ángela Alesio Robles, que fue una funcionaria que ocupó distintos cargos en las áreas de planeación y obras públicas en la Ciudad de México, bueno, en el departamento del Distrito Federal entonces, durante más o menos 30 años, y la otra fue Estefanía Chávez Barragán,
que incursiona sobre todo como académica dentro de la Facultad de Arquitectura, pero que también tiene una práctica profesional importante en el último tercio del siglo XX. Y junto con eso impulsa la creación de esta licenciatura en urbanismo, ¿no? De la cual pues somos profesores. Al mismo tiempo, ¿no? Digamos, esa segunda generación, tenemos a estas dos mujeres que podemos reconocer que serían parte de esta genealogía, de esta historia, ¿no? Que estamos revisitando, pero también podríamos nombrar a una serie de, pues, de continuadoras, ¿no? De investigadoras, sobre todo que salen de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología, de la antropología, de la ciencia política, etcétera, es decir, de los estudios urbanos más que del urbanismo, y que se asientan en México, porque no todas son de origen mexicano, pero se asientan en México y empiezan a producir, ¿no? Una amplia literatura que hoy en día es referente para cualquiera que guste, ¿no? Y que tenga la curiosidad de acercarse a los procesos de urbanización formal e informal en México desde los años 70. En ese sentido, ¿no? Junto con estas continuadoras, también se empieza y era una preocupación importante dentro de este trabajo, también situar, ¿no? Cómo es que la historiografía académica, ¿no? Institucional, desconoce la urbanización popular, que como sabemos son procesos de urbanización, ¿no? Que ocurren al margen de la normatividad y de ciertos criterios, tanto formales, técnicos, como estéticos, y que sin embargo constituyen una gran proporción de las ciudades mexicanas. Estas áreas habitacionales casi siempre son procesuales, ¿no? Se llegan a consolidar después de muchos años y son construidas con los recursos y las capacidades de familias de menores ingresos, ¿no? Pero también cuentan o han contado históricamente en el siglo XX con asistencia técnica de algunos cuadros, ¿no? Sobre todo desde la arquitectura social, de arquitectos y arquitectas. Es decir, desde esta perspectiva, la historiografía estaría invisibilizando el hábitat cotidiano de millones de personas, ¿no? En ciudades latinoamericanas. Al mismo tiempo, ¿no? En esta capa de invisibilización de esta urbanización popular, también está el papel de las mujeres. Las mujeres que son, sobre todo, las que suelen organizarse, ¿no? De manera independiente, junto con sus compañeros hombres, pero también tienen un papel muy importante en la organización, en la promoción, ¿no? Para crear mejores condiciones habitacionales y en general para mejorar las condiciones materiales, ¿no? De este modo, nosotros en esta indagación, pudimos identificar que desde la década de 1970 hay distintas también mujeres profesionistas, ¿no? Que suelen dar asistencia técnica o suelen involucrarse de manera profunda en estos procesos de urbanización popular. Suelen diseñar, suelen pues supervisar las obras, ¿no? Suelen estar ahí durante un proceso muy largo, ¿no? Para que bueno, en general estas comunidades puedan urbanizar de mejor manera su entorno. En ese sentido, digamos, tanto estas mujeres organizadas al interior de estos procesos de urbanización popular se convierten en activistas, ¿no? Y tienen un proceso ligado o de la mano con estas profesionales, ¿no? Que también hemos encontrado. Este es un caso, la foto del lado superior derecho es un caso que documentamos, que es del Huizachito, y al centro se encuentra la arquitecta Violeta, que ella pues estuvo atendiendo, ¿no? Y estuvo asesorando
y fue incluso responsable de todo el proyecto de esta colonia, ¿no? Y las mujeres destacaron, ¿no?, en este proceso de urbanización y de diseño participativo para crear esta unidad. Es una unidad habitacional, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente nosotros pensamos que teníamos menos tiempo, pero ¿cuáles son nuestras conclusiones o nuestras reflexiones finales, más bien, ¿no? Sobre todo que esta forma de urbanismo es distinta a los principios ordenadores institucionales académicos de la disciplina, es decir, este urbanismo popular se presenta como una práctica alternativa, ¿no?, para crear otras formas de espacios a partir de otras lógicas que pone a la organización, ¿no?, y a la vida en el centro. También, pues, en ese sentido, llamar, ¿no?, a lo que ya habían comentado tanto Inés como Eva y como Carlos, hacia una relectura crítica, ¿no?, para volver a organizar y para volver a escribir la historia de las ciudades, en donde se puede valorar aquellos espacios, ¿no?, de reproducción social y de la continuidad que claramente han sido construidos por mujeres, ¿no?, porque esta urbanización popular tiene una impronta muy femenina muy importante. Por otro lado, también recuperar las investigaciones de muchas mujeres que, sobre todo desde los años 70, en el área de los estudios urbanos, han estado desarrollando, ¿no?, sobre el fenómeno de la urbanización informal en México, y donde suelen destacar los casos de mujeres organizadas para ellos, ¿no? También hay dos ejes, ¿no?, o dos capas que tenemos que repensar cada vez que lo hagamos, ¿no?, desde América Latina, que es evidentemente la colonialidad y el género. Como ya habían dicho, ¿no?, suelen destacar los autores hombres en lenguas pues anglosajonas, ¿no?, digamos en otras lenguas, pero no en español. En ese sentido, necesitamos también visibilizar la ausencia de exponentes teóricos y prácticos de Latinoamérica, pero a eso también, ¿no?, incluir esta capa de invisibilidad que se superpone, que es la del género, ¿no?, en donde tampoco figuran nombres de mujeres en las historias generales de la historia del urbanismo. Y en este sentido, a eso apunta, ¿no?, este trabajo, que es a tratar desde nuestro terreno, ¿no?, desde nuestro terruño, también la licenciatura en urbanismo, tratar de atender esa deuda historiográfica, ¿no?, que pues, es histórica, tanto, y digamos, ir saldando, ¿no?, esas cuentas epistémicas, historiográficas y políticas, porque de otro modo, el desconocimiento de esta historia, pues nos deja, ¿no?, sin una gran parte para conocer la urbanización en Latinoamérica. Y pues eso sería todo. No sé si Héctor quiera comentar algo más. No, perfecto. Más bien entiendo que habrá un momento para preguntas o así, entonces me espero. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Así que después compartiremos porque sí, veo que estamos como muy en línea con todo lo que estamos presentando. Vamos a ver ahora el trabajo que se llama Escritos con tinta de agua, la revelación de las arquitectas en la prensa disciplinaria y cultural del siglo XX, casos de estudio en revistas en Chile y en Brasil, y las autoras son Patricia Méndez, que no ha podido estar, y va a presentar su socia, su colega, Giovanna Merli. Sí. Olá a todos, buenas tardes. Hola. ¿Están viendo mi pantalla, mi presentación? No. No, se ve tu cámara. Es que yo no manejo muy bien el Meet, perdón. Si querés te podemos pasar nosotras. Déjame intentar. Al lado de los puntitos tenés una opción que es presentar ahora, como una flechita. Sí, pero es que no me deja presentar el PowerPoint, no sé por qué. Ah, ahora sí. ¿Ahora sí?
¿o no? Sí. Ahí Sí. se ve el PowerPoint. Sí. Ya, bacán. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Giovanna Merli y vengo a presentar el trabajo Escritos con tinta de agua, la revelación de los arquitectos en la prensa disciplinar y cultural del siglo XX. Son casos de estudio en revistas en Chile y Brasil que fue desarrollado junto con Patricia Méndez, que es mi profesora guía del doctorado, donde en ese doctorado estoy estudiando las arquitectas de Brasil egresadas entre los años 30 y 40, y como una asociación de esa investigación doctoral y una investigación que desarrollamos juntas con un grupo, Patricia y yo y otros profesores y arquitectos, sobre arquitectas chilenas. Bueno, en el siglo XX y en Latinoamérica, diversas series periodísticas, disciplinares y culturales contaron con producciones de autoría femenina. Pero hasta el momento no se tiene una investigación o un recopilado de cómo surgió, de quién fueron esas mujeres y de qué producción fue esa que estaba siendo difundida y publicada en los principios del siglo XX. Y como ya los otros compañeros comentaron, están olvidados e invisibilizados de la historia canónica, de la historia oficial de la arquitectura. Entonces, descubrir esos nombres que son casi transparentes e invisibles hasta hoy, nos permite reestructurar la historiografía de la arquitectura latinoamericana. Para eso se eligió las revistas brasileñas A Casa, que empieza en 1923, y Acropol, de 1938, y la chilena Alca. Essas revistas são seleccionadas por suas relevâncias disciplinares em seus contextos, lo que permitiera revelar notícias com autoria ou menções femininas en ese contexto geográfico de Chile y Brasil, y hacer un comparativo entre los dos países en el mismo contexto temporal. Entonces, la metodología se basó con la selección, con la extensa análisis de los números de esas revistas, y entonces la detección y clasificación de todas las menciones a mujeres y categorizaciones de cada uno de sus nombres. Entonces, cuáles eran sus cargos, sus profesiones, cuál es el tipo de mención a que ocurre, su nacionalidad, tipo de liderazgo, si era una cabeza de equipo de proyecto o si estaba involucrada en un equipo, si era editora, si era fotógrafa. Entonces, todas las posibilidades de Giovanna, perdón, ¿vos ¿Sí? estás pasando imágenes? Porque se ve solamente Sí. la primera. Ah, perdón, sí, estoy pasando. Mm, Quizá mejor entonces uno de Inés pasar para mí, porque sí, bueno, a ver. por favor. A ver, ahí yo lo estoy pasando desde el PDF que tengo. Por ir para a próxima. Aí, essas são as revistas que apresentavam a Casa de 1923, Acropol e Alca. Gracias, Inês. E essas duas revistas, interessante dizer que a Casa é uma revista de Rio de Janeiro e Acropol de São Paulo, então são dois contextos distintos de Brasil. Pode passar para a próxima, por favor. Entonces, la metodología fue esa. Nosotros investigamos esas tres revistas, todos los números, y sacamos todas las menciones a mujeres, sean del equipo editorial o sean que firmaban proyectos o que firmaban artículos. La primera de las revistas, de los resultados, es la revista A Casa, que
donde se destaca la figura de la arquitecta Francisca Franco da Rocha. Essa arquitecta, al momento, es la primera mujer redactora de una revista de arquitectura en Brasil, la primera que hasta el momento encontrada. Ela se egresa en 1933, empieza a trabajar en la revista Casa en 1938 y queda como redactora hasta los 1940. En esos 2 años publica 16 artículos, además de su rol como redactora de la revista. Y es muy interesante porque la variedad de temas que trata es muy grande. Tiene entrevistas con arquitectos extranjeros, tiene artículos críticos sobre publicaciones teóricas, relatos de congresos, publicaciones de proyectos de autoría de ella. Entonces, ella cubre un rango muy grande de temas dentro de la arquitectura. Pero fue la única mujer que apareció en toda la publicación, en todos los años de la publicación. Por su vez, la revista Acropole, que es la revista que más tiempo tuvo circulación en Brasil, de 1938 hasta 1972, tuvo 56 menciones a mujeres de variadas ocupaciones, como pueden ver en esa gráfica. Tuvimos artistas, escultoras, paisajistas, fotógrafas, y son entre esas 56 menciones, 31 son nombres de mujeres, figurando entre las arquitectas, incluso la propia Francisca, que es la arquitecta con más menciones en la revista. Y acá en la Acropole mantiene esa variedad de intereses en los cuales ella expresa en sus textos y en sus publicaciones. En esas 2 imágenes son las 2 portadas de revista con proyectos de arquitectas ilustrados en su portada. El primer es un proyecto de una vivienda de la arquitecta Lígia Fernández, y el segundo es un proyecto de un mercado municipal que tiene la participación de la arquitecta y paisajista Rosa Clias. Puede pasar, por favor. En final, en el contexto chileno, en la revista Alca, fueron 952 menciones de 376 mujeres de distintas ocupaciones también en los 31 años de publicación de la revista. Entonces, podemos ver que hay una variación semejante con de las ocupaciones, como de la revista Acropole, con alumnos publicando, arquitectas, artistas, urbanistas, y en esa portada también una ilustración del concurso de la remodelación del Santiago Centro, donde hubieron varias arquitectas participando de los equipos. Puede pasar. Esa investigación, además de comprobar la tesis inicial de que hubieran arquitectas, sí, y no están tan invisibilizadas como creíamos, porque están siendo publicadas lado a lado, en la página al lado de las más grandes referencias de arquitectura de Chile y de Brasil. Ellas solo no logran pasar la capa de salir de esas publicaciones periódicas y adentrar las publicaciones canónicas, la historiografía. Entonces, estaban haciendo arquitectura, y arquitectura de alguna manera relevante, pues están siendo publicadas en revistas que tienen los mismos criterios que publicaron grandes arquitectos de los 2 países. Entonces, como comenté, es posible
confirmar que essas séries editoriais analisadas deram espaço e visibilizaram mulheres atuantes desde muito distintos planos disciplinares contemporâneos a sua circunstância. E se agudiza a mirada, se se observa a prensa disciplinar com mais minuciosidade os nomes de las mulheres. Quando começamos a analisá-las com essas lentes de um cuidado de gênero para tentar descobri-las e evidenciá-las, aí sim é possível entender que estavam e já estavam ocupando lugares importantes, como as publicações. E é uma evidência muito grande de que é necessária essa nova leitura da historiografia da arquitetura latino-americana, como todos vosotros também estão nascendo. Isso, muitas gracias. Gracias, Giovanna. Estoy intentando salir y ahora no puedo. A ver dónde. Ah, qué desgracia. Pues no sé si cierro esto. Muchas gracias, Inés. Qué complicado. Bueno, muy bien. Buenísimo. Y ahora seguimos con la próxima presentación. Aquí está Manuela Barral, que nos va a presentar Veleidosa Comitente, apuntes sobre omisiones y usos léxicos que descalifican a Victoria Ocampo en la historiografía de la arquitectura. Buenísimo. Bueno, hola a todas, a todos y a todos. Voy a ver si presento bien desde acá. Me avisan, por favor, porque también esto suele hacerlo mal. A ver, ahí. ¿Se ve ahí la Veleidosa Comitente? Ahí está perfecto. Y si yo hago así, ¿pasa a la siguiente? Sí, fíjate si tenés una presentación, a ver, creo que arriba está. ¿Ahí? Ahí. ¿Y ahí se ve la segunda? Sí, y ahí se ve la segunda. Genial, bueno, vamos. Ahí está. Gracias por el asesoramiento, porque esto siempre me sale mal. Bueno, les cuento, como quizás el título algo grandilocuente y lleno de palabras raras evidencia, yo vengo de otra disciplina, soy licenciada en letras, llegué acá gracias a una recomendación de Inés Moisset, que un día me sugirió que revisara, que mirara, que pensara sobre la relación de Victoria Ocampo, que es una figura fundamental del siglo XX, de la cultura argentina, y su relación con la arquitectura. La relación de Victoria Ocampo con la arquitectura es progresivamente y cada vez más algo conocido, algo que está siendo visibilizado, y de hecho voy a empezar en esta presentación por el final. En el 2015, en esta historia publicada en Texas, llamada Modern, no lo voy a leer en inglés, pero ahí lo tienen, aparece Victoria Ocampo de la siguiente manera. En un párrafo que enumera, entre varias cosas, todas sus intervenciones en el desarrollo de la arquitectura moderna en la Argentina. Ella, en 1927, diseña esta casa que mencionó también Inés, una casa que se puede ver, ustedes lo van a saber apreciar mejor que yo, en su configuración y en su tipo racionalista. También gestionó, antes del 29, las invitaciones para invitar a Le Corbusier cuando todavía no era alguien tan conocido en la Argentina, le pidió que le diseñara una casa, y en una revista cultural que ella dirigió y fundó, se publicaron artículos de Walter Gropius, de Prebisch, del propio Le Corbusier. Ha tenido un rol bastante predominante. Ahora bien, sin desconocer que la historiografía tiene sus debates, e Inés
presentó un trabajo muy interesante sobre la importancia, ¿no?, de revisar. También Erika hablaba de las deudas historiográficas y esta ponencia se inscribe en ese punto de vista. Yo quisiera señalar algunas omisiones, algunos usos léxicos, como les decía, que descalifican a Victoria Ocampo, para pensar cómo las palabras construyen o limitan sentidos, considerando que, además, la bibliografía canónica, como también bien señala Inés, no es neutral en términos de género. Gracias a un trabajo de archivo del arquitecto Néstor Otero, en 1992, en la revista Casas, número 25, se pudo acceder a esta nota que ustedes tienen en pantalla, publicada en el diario La Nación el 4 de agosto de 1929, donde se habla sobre la casa de Victoria Ocampo en Mar del Plata, y el crítico de arte Julio Rinaldi titula Un ejemplo de la nueva arquitectura, y sin vueltas le agradece a Victoria Ocampo por haber lanzado o inaugurado el gesto moderno de la arquitectura en la Argentina. Luego, esta información desaparece hasta ese momento en el que Néstor Otero, repito, gracias a la importancia de un trabajo de archivo, trae esa nota. Se puede considerar que un diario viejo del 29 se haya perdido. Sin embargo, en 1930 es también el propio Le Corbusier el que en su libro Precisiones dice, luego de sus conferencias en Buenos Aires, que hasta ahora es la señora Victoria Ocampo, con quien tiene un intercambio epistolar y la conoce, la única que ha hecho el gesto decisivo en arquitectura al construir una casa que promovió un escándalo. Ahora bien, ¿dónde están estas observaciones? ¿Dónde están estas referencias? En las historias canónicas, que es de la Argentina, que este dato no me parece menor, Francisco Bullrich era primo pariente de Victoria Ocampo, casi ella no aparece. Él habla de la revista Sur, en tanto una revista una revista cultural, que empezó a difundir la arquitectura, pero le adjudica eso al arquitecto Alberto Previch, y es como si tuviera un criterio distinto al hablar sobre Victoria Ocampo, que también en su propia revista había publicado varios textos dedicados exclusivamente a la arquitectura, como por ejemplo La aventura del mueble, donde señala la importancia de la funcionalidad de los muebles y va en contra de los ornamentos. Esto, que yo digo acá un poco en chiste, todo queda en familia, Francisco Bullrich y los primeros silencios, sin desconocer, ¿no?, la importancia de los primeros historiadores en el marco de la historiografía. Después uno empieza a ver cómo las historias canónicas periodizan, sitúan al inicio de la arquitectura moderna en Latinoamérica en 1930, a partir de 1930, y esto deja afuera no solo a la casa de Mar del Plata de Victoria Ocampo del 27, sino también a la casa que después le hará, y esto es muy conocido, así que lo digo rápido porque hay poco tiempo, Alejandro Bustillo en Rufino de Elizalde. Lo que a mí me llama la atención es ese distinto criterio. Bullrich enaltece la revista de solo 3 números, Tecné, del 42, y dice, este es el órgano difusor de la arquitectura moderna de Europa Austral. Se queda completamente afuera Victoria Ocampo. Insisto, era su pariente, ¿por qué no se la acuerda? Después, en el 69, pasa lo mismo, y estas son las grandes historias que quedan en primer plano. Bullrich, en el número 230 de Suma, en octubre del 86, también va a volver a historizar el desarrollo de la arquitectura moderna en la Argentina, y acá me quiero detener porque la frase dice que Victoria Ocampo, con su reconocido coraje y decisión, fue quizás la primera que decidió someterse a los dictados de la nueva arquitectura en Buenos Aires. Fíjense la enunciación, la idea de Victoria como alguien sometida, por supuesto que deja fuera algo muy importante que también es conocido, pero que esta casa que ustedes ven en pantalla, que es la casa del 29 de Rufino de Elizalde, que Victoria finalmente le pide a Alejandro Bustillo que la haga,
se puede rastrear en cartas, en intercambios entre Victoria y Bustillo, que ella tiene un montón de decisiones constructivas, que es ella la que le presta revistas, por ejemplo, la revista alemana Mother von Farmen, para que él siga esas indicaciones y pueda hacer la casa con la que ella soñaba. Es más, Marta Lewisman, la albacea de Bustillo, toma esta frase que dice Bustillo en una conversación con ella, que Victoria era una coqueta, que siempre se salía con la suya, y que la casa le pareció una maquette, y que por eso decide no firmarla, no le pone su firma al plano. Lo que después a mí me dijo Marta Lewisman en una entrevista es que Bustillo le dio a entender que había gran intromisiones e intervenciones de la propia Victoria Ocampo en esta casa. Entonces, si volvemos a este punto, voy rápido, pero ya voy cerrando. 2015. Victoria Ocampo tuvo un gran rol en la difusión de la arquitectura moderna, hace una casa moderna en Mar del Plata en 1927, invita a Le Corbusier, le pide a Le Corbusier que haga una casa, diseña, hace planos, difunde la arquitectura en la revista Sur. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no estuvo presente en las arquitecturas, en las historias de la arquitectura de su primo, en una, en otra, en la revista Suma, en las frases con Bustillo? Recién hacia el 82, gracias a otros trabajos de archivo, y por eso en este marco y en este congreso me parece importante que surjan en todos estos trabajos el señalamiento sobre la importancia de revisar las estrategias que señalaba Moisset. En el 87, en Suma, Francisco Liernur y Pablo Perchipiurka hacen un trabajo en donde van a Francia, trabajan con la correspondencia entre Victoria Ocampo y Le Corbusier, y ahí rastrean los detalles constructivos que la propia Ocampo le envía a Le Corbusier, en donde también mencionan que es esta casa, esta famosa casa, primera casa racionalista en Mar del Plata, que Victoria edificó en Mar del Plata. Fíjense cómo acá empieza a aparecer otra forma de enunciación. Es la casa que ella misma edificó en Mar del Plata. También Ernesto Katzenstein, otro arquitecto que fue conocido de Victoria Ocampo, le asigna directamente el papel protagónico de la comitente en el proyecto definitivo con respecto a la casa que mencionaba antes de Bustillo. Entonces, en este vaivén entre reconocimiento y ninguneo, yo puse con distintos colores, espero que se haya percibido dónde están los usos léxicos que la descalifican y dónde está esto que quiere aparecer. Lo que me llamó la atención también es que ya hacia el 2009, Ramón Gutiérrez también, en otro trabajo que tuvo mucha circulación del Cedodal, de Le Corbusier en Buenos Aires, Nuevas lecturas sobre el viaje en 1929, dice que Victoria Ocampo es la mecenas de Prebisch. Decir mecenas no es lo mismo que decir es la socia, es la aliada, es la que lo contrata, es la que le pide que haga edificios modernos para obtener una ganancia. También dice que trabaja con Prebisch despechada por la encomienda que le había hecho a Le Corbusier, y finalmente le dice veleidosa comitente, que me pareció como la síntesis de todos estos ninguneos o estos destratos de alguien que ustedes dirán después si consideran que ha sido o no importante para el desarrollo de la arquitectura moderna en los años 20 en la Argentina. Y para cerrar, lo llamativo de este silencio es que la propia Victoria Ocampo dejó varios registros, no solo Le Corbusier, como les mostraba al principio, sino que ella, en su autobiografía, en su revista y en un montón de lugares, dice: en ese momento me apasioné por la arquitectura moderna, la casa que en efecto construí en Mar del Plata con un simple constructor. Ella se la pasaba mostrando esta intervención. Para cerrar, ¿por qué Victoria Ocampo, figura intelectual fundamental del siglo XX, no pudo ser leída como difusora, pionera de la arquitectura moderna? ¿Por ser mujer? ¿Por la crítica ideológica? ¿Por ser una escritora pequeña burguesa? Lo que no se nombra no existe.
y me parece que siguiendo las estrategias que propone esta mesa, toca reorganizar, revisar y repensar la información que ha sido dejada de lado, revisar y actuar, porque estas deudas historiográficas deben ser saldadas. Muchas gracias. Muy bueno. Excelente, Manuela. Acá me han llegado por privado varios mensajes y después pediremos que los digan. La próxima, la arquitecta Florencia Marciani nos va a presentar Feminización en el cuerpo docente de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Caro. Y Manuela se entendió súper, así vamos que a pedir si después no hay que pedir disculpas. Después vamos Bien. a pedir que se digan que nos han mandado. Bien. Flor. A ver. Bien, se ve raro. No sé por qué, se ve una línea blanca abajo. Bueno, yo voy a cambiar un poco la temática porque voy a hablar un poco más de la actualidad y voy a mostrar datos. Lo que yo estoy investigando o empezando a investigar es qué roles tienen las mujeres dentro del campo laboral universitario, en el campo laboral de la educación superior. Y bueno, y basándome en investigaciones que tomaban como objeto la universidad y demostraban que sí hay segregación, a pesar de que haya paridad en la participación de las mujeres en la vida universitaria, hay segregación tanto horizontal y vertical. Entonces, mi objetivo fue ver realmente si esto se reproducía a escala de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente en la carrera de Arquitectura. También voy a decir que este es un trabajo que, bueno, tiene como objeto las mujeres en el campo de la educación. También es un trabajo que tiene una metodología cuantitativa, es meramente descriptivo y es una foto de lo que pasó en la planta docente alrededor del 2019. También les cuento que en esto de armar el dato, que también un poco Inés lo nombró al principio, la planta docente de la facultad está en constante movimiento de altas, bajas, licencias y concursos. Entonces fue muy difícil tener como una radiografía de un momento dado, sino que no sabemos de qué periodo corresponde. En su momento también hice un análisis de los equipos docentes que estaban publicados en la página de la facultad. Entonces también los datos que les voy a mostrar son de cargos, no son las personas, sino los cargos de las diferentes cátedras, porque hay personas que tienen más de un cargo. El sexo es un estudio binario de sexo, masculino, femenino, y que fue asignado por el nombre. Porque los datos que publicaban como que no estaba esta diferenciación. Entonces también hay como un sesgo binario, y también esto de asignación de sexo por nombre. Como les decía, es descriptivo y es una primera aproximación a lo que está pasando actualmente dentro de la Facultad de Arquitectura. La cuestión de la paridad o de la participación de las mujeres se estudia en diferentes lugares, pero dado el tiempo, el acotado tiempo que tenemos, vamos a ver que hay informes del UNESCO de este año en el que sí dice que hay segregación vertical, ya que las mujeres no llegan a los
a los puestos de decisión, no están en los cargos de poder, a pesar de que hay una feminización de la educación superior, cada día hay más estudiantes mujeres matriculadas, no se refleja esto ni en los cargos, como el máximo cargo que es rectoras, ni tampoco en los cargos como decanas o los rangos máximos de, acá son profesoras titulares y dedicaciones exclusivas, ¿no? Esto lo voy a pasar, también me baso en un trabajo de Rodrigo que ya tiene sus años, pero ya diferencia según la participación de varones y mujeres en territorios masculinos, paritarios y femeninos. El caso de arquitectura es un territorio paritario. Le voy a pasar todo esto rápidamente. Acá vemos que es paritario también en la cantidad de egresados, entre mujeres y varones. Acá tenemos un total de los egresados desde el 83, que están los datos del anuario estadístico, y podemos ver que hay una paridad, ¿no? Y en esto decimos, si hay mujeres arquitectas egresadas, deberían estar participando más en los campos laborales y en este caso en la educación. Y vemos que eso sí es así. Podemos ver que desde el 94, que es desde donde hay datos de docentes diferenciados por sexo, vamos viendo que las mujeres en porcentaje fueron ganando lugar dentro de la Facultad de Arquitectura, y hoy son el 46, o bueno, no hoy, en este momento que se tomó esta foto, las mujeres representaban el 46% de los cargos en la facultad. Pero analizando esta cuestión de la segregación horizontal que tiene que ver con los roles que se nos asignan a las mujeres socialmente y las disciplinas que son apropiadas o no por las mujeres, lo que hice un análisis es de las asignaturas según áreas disciplinares, que el plan de estudio las divide en 4, y sí hay esta segregación que podemos ver en las ciencias sociales, en las humanidades, que esto también se representa a nivel de la universidad. Hay una mayoría de mujeres, hay más mujeres que varones, y es un territorio femenino. Y en cambio, en las disciplinas o las materias de proyecto, que en la facultad lo llaman arquitectura, que tienen una relación más con la profesión liberal, el arquitecto exitoso, como nombraban al principio, como exitoso, blanco. Hay una predominancia de varones. Y bueno, y dentro del gran paquete de materias del Departamento de Arquitectura, tenemos las que son específicas de diseño o proyecto y las que tienen que ver con las especialidades. Y si dividimos esas asignaturas en estos dos grandes grupos, vemos que la diferencia aún es más grande si tomamos únicamente las asignaturas de proyectos, o sea, las mujeres tienen menor participación en estos espacios, ¿no? En cambio, sí ganan participación en las áreas de especialidad. Dentro de nuestra facultad, las especialidades son el urbanismo, el paisaje y el equipamiento. Y bueno, y también vamos viendo que un poquito hay paridad en el caso de profesoras titulares, pero la mayoría de las profesoras titulares están en el área, como les decía, de ciencias sociales y morfología, y pierden protagonismo en las áreas de diseño o proyecto. Entonces, como cierre y como conclusión, veo, digamos, se verifica que dentro de la Facultad de Arquitectura, específicamente en la carrera de Arquitectura, hay una segregación horizontal, que esta segregación tiene que ver con los roles y estereotipos asignados a las arquitectas y a los arquitectos, que se dan a nivel social, y que bueno, que las mujeres tenemos menos presencia en las áreas proyectuales, que son, como les decía anteriormente,
las vinculadas al ejercicio profesional independiente, las profesiones productivas y también mejor remuneradas. Y bueno, y también hablando de esto, hay otros estudios que hablan de la feminización, de esta falsa igualdad de género, que no porque las mujeres tengan paridad numérica quiere decir que tengan paridad en toma de decisiones y ejercicio del poder, ¿no? Que eso es como la cuota pendiente. Gracias. Buenísimo, Flor. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver la última presentación, que es de Carolina Quiroga, y que se llama Wilhelmina Jansen y sus conceptos pioneros en arquitectura feminista. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Sí, buenísimo, gracias, Inés. Bueno, ¿quién es Wilhelmina Jansen y cuáles son sus conceptos pioneros en la arquitectura feminista? Esta historia empieza en 2009, cuando me convocaron a mí y al arquitecto Lucas von Seilen a trabajar en este edificio para poder lograr protegerlo, perdón. Disculpas, que no sé cómo. Ahí. Para hacer un informe patrimonial y colaborar en una publicación que armaron sus residentes y poder proteger este edificio, ¿no? Que tenga una protección patrimonial. En ese momento es que se inició el contacto con Wilhelmina Jansen, que es una arquitecta, una de las primeras egresadas, la número 11 de la Facultad de Arquitectura de Delft, pioneras arquitectas holandesas. Hasta ese momento, este edificio era el único, a partir de este libro, que estuvo publicado, o sea, publicado en el momento de su construcción. Hasta ese momento, esto era lo único que figuraba en Holanda acerca de Wilhelmina Jansen. Además, hasta la actualidad, su obra, que ahora vamos a ver, en tomo 3 de las publicaciones y de los lugares donde pueden encontrarse biografías de los arquitectos más importantes de Holanda, que son el archivo de arquitectura holandesa en Rotterdam, donde figura simplemente el BONAS, que es el archivo más importante y reservorio y publicaciones de arquitectura, urbanismo y paisaje, y de 897 biografías. Jansen no está, ni tampoco en el último a la derecha el archivo, las biografías digitales de mujeres holandesas, donde hay hasta el momento biografías, ¿no? ¿Por qué? Creo que no hace falta desplegarlo, ya hemos, las presentaciones previas han hablado de los procesos de invisibilización, de esta idea de reforzar el arquitecto varón sobresaliente y de esta historia de la arquitectura que se construyó en relación a esta idea canónica. Sin embargo, luego de esto, y en un periodo reciente, iniciando una investigación, que hoy es una tesis doctoral, que en relación a Jansen, que dirige Inés Mosset, su familia donó los archivos en el archivo de Schiedam, la ciudad donde ella había nacido, y podemos ver, lejos de haber hecho solo este edificio, esta es la obra de Jansen. A partir de allí, del estudio de archivos, que es casi una presentación aparte, que no voy a desarrollar, pero que sí, a partir del ordenamiento, de la clasificación, del estudio de todos estos planos, he podido descubrir que tuvo más de 80 obras, proyectos en varios lugares de Holanda y de España también. Y a partir de este estudio es que su obra
¿no? He podido generar una periodización en relación a por lo menos 3 momentos importantes. Que tiene que ver con esto que he denominado ensayos modernos. Apenas egresada de la Universidad de Delft, empieza a trabajar con su familia, una familia tradicional de Schiedam dedicada al comercio de alcohol, y de alcohol y de ginebra, y construye algunas de las primeras obras, y durante toda su vida un capítulo de su producción tiene que ver con su familia. Su primera obra es el reuso de una antigua casa de Malta, apenas recibida, generó algunos proyectos urbanos para el municipio de Schiedam, en relación al poder, digamos, generar espacio urbano en el centro histórico de la ciudad, y algunos otros proyectos que fueron construidos. En una segunda etapa ella se va a abocar en el periodo de entreguerras al poder pensar el paisajismo, y esto quiero señalar esta idea de que ella se focaliza en la obra de paisaje. Es sumamente importante porque fue de las primeras arquitectas que se dedicó al diseño de jardines domésticos y de jardines, en este caso industrial. Esto es una mina de carbón al norte de Holanda, pero hizo una extensa obra en este momento dedicada al diseño paisajístico doméstico, ¿no? Como estas 12 viviendas apareadas, que ella se las atribuye en un artículo, está pronto a investigar, pero en el caso que también sean su obra propia, serían, por lo menos al momento, esto es 1938, las primeras viviendas colectivas que integran un diseño paisajístico de arquitecta en los Países Bajos. Otras obras también de diseño de jardines. En este momento, esta idea del paisajismo, además de que era parte de su vocación, ¿no?, que no lo había aprendido en la Facultad de Arquitectura, tuvo que ver con el encontrar un nicho de trabajo en este momento de crisis económica en Holanda, ¿no? Y que además no había trabajo de arquitectura, pero sí ella reinventó su pequeño estudio para poder generar estas obras de diseño del paisaje. Hace poco también hubo una publicación dedicada a las mujeres paisajistas de Holanda, y esto tampoco estuvo incluido, ¿no? Porque hasta el momento poco se ha sabido de Janssen. Otra segunda parte, hacia 1926, tiene que ver con un momento, con un punto de inflexión en su obra, y es la fundación de la Comisión Asesora de Mujeres, que era un comité de mujeres voluntarias que asesoraban al gobierno y que tenían una metodología absolutamente pionera, ¿no? Primero, un comité de mujeres asesorando al gobierno sobre la obra pública. Segundo, porque planteaban metodologías absolutamente innovadoras, ¿no? Encuestas a las amas de casa. En ese momento la mujer tenía una fuerte presencia vinculada a la ama de casa. Talleres, exposiciones dentro de los nuevos barrios, y es así que a partir de este momento hay una práctica, ¿no? Esas prácticas no reconocidas, que es el haber formado parte de esta Comisión Asesora de Mujeres, donde asesoró al gobierno y formó parte de los asesoramientos de muchísimos barrios y conjuntos de viviendas de posguerra, ¿no? Como Pendrag, Zuidijk, Hoflein, y también su vínculo con la arquitecta Lotte Stambesse en todos estos conjuntos de viviendas. Esto es absolutamente poco, no solamente poco conocido, sino también poco valorado, ¿no? Esto nuevamente, el no pensar en las prácticas profesionales de las arquitectas como aquellas que construyen objetos sobresalientes. Sin embargo, Janssen y otra arquitecta también, Ada Kuyper, que formaban parte del BAC Rotterdam, asesoraron en todos estos barrios, y muchos de estos hoy reconocidos a nivel nacional como este conjunto de viviendas que hoy también es Monumento Histórico Nacional.
producto de esta etapa, un tema que creo importante en su obra, ¿no? Aquí se desarrolla la mayor parte de su estudio a partir de este momento de la fundación de Bach, y lo he separado en 4 temas. Uno tiene que ver con la idea del poder construir este edificio, que obviamente, si bien trato de borrarlo, esta idea de lo icónico, pero sí fue fundamental porque fue la cristalización de estas ideas del Bach. El RBS Flat es un edificio para mujeres trabajadoras. En ese momento pensemos que incluso en Holanda las mujeres no tenían acceso a la vivienda social, no eran la prioridad en la asignación de viviendas, y con 7 organizaciones de mujeres impulsando esto, Janssen logró diseñar y construir el edificio, que tiene acciones dignas de destacar. Por ejemplo, la idea de poder incluir equipamientos, ¿no? Para que las mujeres no tengan que salir solas de noche. Si bien está cerca del centro, en ese momento esto ha cambiado. También el poder reconvertir, este es el típico departamento de galerías, el galería holandés, el generar algunas operaciones de diseño, como estos rondidos o estos vidrios, intentando que quienes vivían en el edificio se puedan conectar y conocer. Y también tienen que ver con la flexibilidad, eran departamentos bastante pequeños, pero sumamente confortables, con lugar para guardado, equipamiento. Ella pudo, en este caso, todo eso que había aprendido en el Bach, llevarlo a un edificio. Y además del RBS, otro tema fue una vasta obra en relación a la vivienda colectiva y la vivienda, en este caso, individual, en donde destaco también una liberación de ese lenguaje tan estricto que tenían sus colegas arquitectos en ese momento, como en este caso el poder usar algunas cubiertas inclinadas, formas quebradas, también algunas otras obras que no fueron construidas, pero que sí dan cuenta de una búsqueda, digamos, mucho más amigable con el entorno, ¿no? En este caso, la arquitectura moderna en paralelo era bastante drástica, digamos, junto con su entorno. Y también su casa, esta que fue su casa, se hizo varias casas, pero esta es una que se hizo en España, en Altea, de vacaciones para ella y su hermana Anna Janssen, que fue dibujada por Juliana Sabelli, que está aquí presente. También otro capítulo de esta producción, que es absolutamente poco publicado y reconocido en la arquitectura moderna, tiene que ver con el intervenir la preexistencia, ¿no? Ella llevó adelante decenas de remodelaciones, esta incluso donde tenía el estudio, ¿no? Hoy que creo que está en boga esta idea del poder recuperar, renovar, rehabilitar la preexistencia, Janssen llevó adelante montones de estas obras en Schiedam para su familia, conjuntos de vivienda, obras también de arquitectos reconocidos, donde ella incluyó todas estas, vuelvo a repetir, ¿no? Todas estas experiencias de poder mejorar el equipamiento, incorporar flexibilidad, tratar de hacer para las mujeres un ambiente mucho más objetivo, y también intervino en obras valiosas como estas obras de la Escuela de Ámsterdam. Y el último capítulo de la producción de su estudio tiene que ver, enlazado con lo anterior, con esta idea del poder reutilizar el patrimonio, ¿no? Y que muchas de estas obras hoy son monumentos históricos nacionales como esta, pero nadie sabe que hacen proyectos y obras en estos edificios, muchos de los cuales funcionaban, también en el momento de Schiedam, funcionaban para la fábrica, para las empresas familiares. Fábricas de ácido láctico, muchos negocios intervenidos, más de 10 en toda Holanda. Perdón. Y para terminar, esto que fue, por lo menos al momento encontrado, un artículo que se llamaba La mujer en su trabajo, ¿no? Una arquitecta y su trabajo, y me parece que fue un buen modo de terminar esta presentación, ¿no? Celebrando y pudiendo
visibilizar las palabras suprimidas de Janssen al compartirlas en estas jornadas con ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Caro, buenísimo. Yo ya alguna vez lo tengo visto el trabajo. Espero que lo sigas viendo. Esperemos. Es mi gran aspiración que lo sigas viendo y lo podamos ir en uno. No, hay que presentarlo cuanto antes para que en se uno transforme la tesis. Quiero que lo veamos en Holanda. Bueno, gracias. Bueno, nos hemos extendido todas un poquito, pero la verdad que creo que hay una producción súper interesante para tener en cuenta todos estos archivos y datos que estamos sacudiendo para llegar hasta el fondo de las cosas, de saber un poco más sobre nuestra profesión, una mirada más completa e inclusiva, ¿no? Porque yo después de escuchar todas estas cosas siempre como que digo, bueno, todo lo que nos falta trabajar para entender la historia de la arquitectura y esta necesidad de una producción y de también sumar más gente. Creo que en ese sentido la propuesta que están haciendo Eva y Carlos para Valencia nos viene como anillo al dedo, así que ojalá que nos podamos reunir en presencia por allá en el 2023, creo que es, ¿no? Se tuvieron que ir, le avisamos, dejaron por acá, pero nos comprometemos a darle los comentarios y esto quedará grabado, así que verán los aplausos, Eva y Carlos. Había un mensaje, algunos que me fueron mandando, que quizás podemos empezar por esos comentarios. Juliana, las obras de Janssen, está aquí, me mandó un hermoso mensaje que me gustaría si lo puedes decir en voz alta. Hola, soy Juliana. ¿Cómo están? Sí, bueno, primero felicitarlos a todos por las presentaciones que estuvieron increíbles. La verdad que hay un montón de información que es muy interesante como día a día ir como investigando e ir como descubriendo cosas todos los días. Y bueno, principalmente el comentario de Caro que hace referencia a ella es que, nada, le comenté que me pareció increíble el trabajo de Manuela. Nada, porque como que me puse a pensar en como la multidisciplina de nuestra carrera, ¿no? De la arquitectura y cómo llega a otras disciplinas como es la tuya. Y nada, como que me dejó pensando esto de que hay tantas cosas que una no sabe y que, bueno, que es como que me llegó un montón principalmente porque, bueno, la arquitecta que vos estuviste investigando es argentina y, bueno, yo soy argentina y, bueno, como que me llegó mucho más. Así que nada, gracias. No, muchísimas gracias, me siento muy halagada, porque además es el segundo año que participo de este congreso y el año pasado fue como, bueno, hola, vengo a tocar la puerta y ahora sí como me siento en casa, así que gracias por alojarme y por ese comentario. Creo que Victorio Campo de verdad es una de las figuras culturales más interesantes y atrapantes de la cultura argentina y que por un montón de motivos todavía hay mucho por hacer y por pensar y por revisar sobre todo, y su relación con la arquitectura es maravillosa y pide que lo sigamos pensando y además también, bueno, paso simplemente como una idea, está la casa de Villocampo, está la casa de Rufino de Elizalde y está la casa de Mar del Plata, y ella se las ingenió para que sus casas la trascendieran. Digo, podemos hablar de sus casas también porque tuvo el gesto feminista de pensar en una conservación de ellas, o también de pensar en la conservación de su archivo, que parte de todo lo que estamos hablando es la importancia de poder acceder a los archivos para poder revisar y resignificar. Y Victorio Campo tuvo esa visión hacia los años 70, cuando estaba ya muy grande, de dejar su legado para futuras investigaciones. Qué bueno, Manu.
Me gustaba que Juliana lo diga porque eran como comentarios, ¿viste? Muy, muy fuerte lo que nos enseñaste acerca de Victoria Ocampo. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, ¿hay más comentarios? Creo que también súper interesante el trabajo que presentó Giovanna sobre las revistas brasileras y las revistas chilenas, porque también estamos en paralelo trabajando con las revistas argentinas, ¿no? Y pasa esta situación que las revistas reportan las autorías y posteriormente los libros canónicos las van tachando, las van omitiendo, van tergiversando entonces esa necesidad de volver siempre a estas publicaciones lo más cercanas posibles a cuando se produjo la obra, la construcción, el proyecto. Tengo una pregunta también, si nos quieren contestar, Giovanna, lo mismo. Para Erika y para Héctor, fue muy fuerte que hayan empezado con esa imagen de la facultad, ¿no? De la UNAM. Nosotros vamos siguiendo acá como un gran ejemplo desde México en esas reivindicaciones. Nada, sería como una pregunta, a ver cómo sería en los dos casos, como el estado actual, si se puede hablar de esto tan amplio, pero cómo estaría en estos países distintos, cuál sería como el estado actual donde estaríamos hoy o qué está pasando en sus universidades, ¿no? Honestamente es tan complejo lo que hemos vivido los últimos 5 meses que me cuesta trabajo hacer la síntesis. Realmente necesito tomar distancia, pero a ver, la Facultad de Arquitectura dentro de la Universidad Nacional, la Facultad de Arquitectura no es la primera que se ve involucrada en una protesta de esta magnitud, de un paro académico exigido por alumnas y profesoras, por colectivas feministas, básicamente. Un par de años atrás, la Facultad de Ciencias Políticas hizo lo suyo, la Facultad de Psicología igual. Entonces es algo que va como avanzando entre las distintas facultades. En el caso de arquitectura, creo que fue particularmente estremecedor porque, vaya, salieron todos los temas que hemos abordado aquí, quizás ya hablando a título personal junto con Erika como profesores del área de historia y teoría, pues fue visibilizar los vacíos, todas estas como machismos y micromachismos que estaban completamente normalizados. O sea, a mí hasta la fecha me sigue impresionando las cosas que he escuchado de testimonios, y ya en nuestra labor docente y como investigadores, pues es eso, fue la apertura por fin de visibilizar este tipo de investigaciones y de empezar a construir. Eso lo percibo ahora, hay un gran entusiasmo por parte de distintos grupos. Lo que pasa es que en la Facultad de Arquitectura son cuatro carreras. Nosotros formamos parte de la de urbanismo, que es, digamos, relativamente pequeña, frente a la carrera de arquitectura, que es como el 80% de la matrícula de la facultad, pero sí hay un gran entusiasmo por empezar a construir estas nuevas miradas y versiones de la historiografía. Urgente. De hecho, a mí me llama mucho la atención el trabajo que ustedes tienen, en Argentina particularmente, o sea, el nivel ya de especialización en el que están. En México, termino con el comentario, los revisores nos pedían que en nuestro trabajo agregáramos un análisis de la historiografía local. No existe. Es decir, todos los libros que usamos pues son básicamente europeos. No existe un trabajo compilatorio, así un libro de texto de primera mano sobre urbanistas mexicanos. O sea, hay artículos y hay que irlo construyendo, y mucho menos de mujeres. Entonces es un poco la pequeña contribución en la que estamos, pero yo admiro el trabajo que ustedes ya tienen avanzado y la seguimos.
Gracias, Héctor. Si se me permite, lo voy a decir yo. En esta universidad donde estamos ahora presentes, que aloja esto, que es la Secretaría de Investigaciones de la UBA, siempre, pero fue muy importante la presencia de Inés Moset, que su presencia, su conocimiento, pero también en la organización de este programa GADO, ¿no? Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bueno, gracias, Caro. Pero bueno, esto se construye con un grupo porque, como dice Héctor, es un trabajo gigantesco de rastrear cosas y hay un grupo impresionante ahí siempre con ideas y horas poniéndole a descubrir estas cosas, ¿no? Y a empezar a articular y también poder la oportunidad de poder trabajar en conjunto, donde vamos discutiendo y vamos compartiendo cosas que por ahí a una se le ocurre algo, a otra la completa. En ese sentido, está muy bueno que el grupo se haya ido creciendo, consolidando. Claro. No, creo que por supuesto es en equipo y el feminismo es esta idea de entreverarnos en redes, ¿no? Como ahora, pero creo que por lo menos en esta universidad lo que faltaba era un conocimiento, que eran acciones como parciales o más de activismo. Yo doy mi ejemplo, o sea, yo era una activista, me peleaba contra las cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es realmente, por lo menos tener la voluntad de generar o estudiar, que es lo que me parece que está bueno. Bueno, perdón, y le interrumpí, le pregunté quería contar sobre cómo está todo allí y sus proyectos. ¿Cómo, Caro? Se corta un poquito. Uy, perdón, no, que si Giovanna nos podía contar en qué andaba por allí. Ah, sí. Bueno, yo estoy en el doctorado en Chile, en la UBB. Ahora estoy presencialmente en Brasil, pero académicamente en Chile. Y ahí, un par de meses antes de que yo llegué, también ocurrió en la UBB de Concepción, ocurrió también un paro de estudiantes con el liderazgo de las mujeres y que duró creo que 3 o 4 meses y con un montón de reivindicaciones. Y desde ese paro que se empezaron varias iniciativas en la Facultad de Arquitectura. Una de ellas son las investigaciones que yo y Patri nos involucramos sobre arquitectas chilenas y arquitectas latinoamericanas. Y empezamos también con la primera asignatura a nivel de Chile, que discute las arquitectas latinoamericanas del siglo XX. Ya hicimos 3 veces, en 2019, 2020 y en ese año, y seguiremos haciendo. Y está súper bacana porque los resultados de esa asignatura son videos que los propios estudiantes arman sobre una arquitecta de algún país latinoamericano, donde hablan de su vida, de su producción y hacen un modelo 3D de una obra elegida con sus análisis críticos y técnicos, y ahí tenemos un canal en YouTube con todos los videos. Tenemos videos de Argentina, de México. Lo único es que no pueden estudiar Chile, para que amplíen su mirada hacia los otros países de Latinoamérica. Giovanna, ¿nos podés compartir el link ahí en los comentarios? Así sí, claro. Voy a buscar mirar. ahora mismo. Gracias. Bueno. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Flor, ¿querés contar sobre estos temas ahí en Córdoba?
Bueno, un poco es lo que conté. Ahora, hace unos años está la colectiva feminista trabajando dentro de la facultad, también denunciando violencia de género de profesores a estudiantes. Y la verdad que es un tema pendiente dentro de la facultad, el tema de género, en cualquiera de sus aristas, ¿no? No hay ninguna oficina, secretaría, prosecretaría que trate los temas de género, e inclusive tampoco hay un espacio para hacer las denuncias de violencia de género dentro de la facultad, hay que ir fuera. Entonces es un tema pendiente y un trabajo que hay que empezar a hacer. Tanto desde, como veíamos ahora, desde visibilizar en los contenidos, en la bibliografía, en las referentas, y bueno, y también tener espacios para hacer estas denuncias, que tampoco lo hay. Bueno, yo propongo que... ¿Sí? Propongo que vayamos cerrando, ya hace 2 horas que estamos aquí compartiendo. Seguiremos en contacto seguramente porque creo que podemos inventarnos cosas en conjunto, probablemente. Así que les agradezco el trabajo, la presentación, la presencia. Y bueno, espero que nos podamos ver en vivo en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Aplausos para esta mesa hermosa. Bravo, muchas gracias a las coordinadoras. Gracias. Muchas gracias.